buenas noches a todos y todas. Es un honor darles la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Dalia Cuenca Bruch, especialista en endocrinología y metabolismo. La doctora Cuenca es médico cirujano egresada de la Universidad de Anáhuac y continuó su formación en medicina interna en el Centro Médico ABC. Posteriormente se especializó en endocrinología y metabolismo en el Instituto Nacional de Nutrición, uno de los centros de investigación más destacados de nuestro país. Actualmente la doctora Cuenca es parte del staff del Centro Médico ABC, donde contribuye con su conocimiento y experiencia al cuidado de sus pacientes y al avance de su especialidad. Su presencia hoy es una oportunidad invaluable para aprender de una experta en un área tan fundamental como la endocrinología y el metabolismo. Doctora Cuenca, agradecemos profundamente su disposición para compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas noches y gracias a todos por su participación. ¿Ustedes me dicen ya puedo compartir la pantalla? Perfecto. Voy a apagar mi cámara por cuestiones de conectividad, pero aquí voy a compartir, ¿ok? Muy bien. Bueno, mucho gusto a todos. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Mi nombre es Dalia Cuencas. ¿Ahí me escuchan y se ve bien la pantalla? Sí, doctora, se ve bien. ¿Me pueden decir que cambien las diapositivas? Sí, cambia. Doctora. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a empezar con esta plática. Por lo que entendí, todos ustedes son estudiantes de medicina, entonces, si tienen dudas o cualquier cosa, apúntenlas y las contestamos al final. Vamos a hacerlo lo más básico. Obviamente es imposible hablar de diabetes. La diabetes mellitus es de las enfermedades más comunes que hay en México. Y la verdad es que todos vamos a ver diabetes, no importa si ustedes quieren ser cirujanos, si quieren ser patólogos, lo que sea, en algún punto van a ver diabetes porque es una enfermedad súper prevalente en nuestro medio. Entonces, es importante que estén familiarizados con los términos, con los tratamientos. En las últimas décadas han surgido muchísimos tratamientos nuevos, entonces, pues, eso es una fortuna, pero pues también es un motivo para ponernos a estudiar y que eventualmente cuando lleguemos al punto de ver pacientes, tengamos como las herramientas y sobre todo sepamos dónde se pueden buscar las herramientas actualizadas. Entonces, esta clase está principalmente basada en este documento, que es un documento que se publica por parte de la Asociación Americana de Diabetes, que es el estándar de tratamiento de la diabetes cada año. Se publica todos los diciembres, o sea, ahorita ya casi va a salir el 2025, y nos dice las cosas nuevas que han salido, qué hay que hacer, qué no, cómo monitorizar, cómo tratar, etcétera. Entonces, les sugiero que estén siempre bien al pendiente, sobre todo más adelante en su carrera, de este documento para estar siempre actualizados al respecto de esto. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés por declarar y bueno, vamos a empezar a decir qué cosa es la diabetes. La diabetes es un grupo heterogéneo de enfermedades, o sea, no es una sola enfermedad, sino que son muchas enfermedades con diferentes fisiopatologías y con diferente manera de presentarse, pero lo que las caracteriza es la hiperglucemia persistente, es decir, el aumento de los niveles de glucosa, ahorita vemos los criterios, etcétera, de manera crónica. Este está dado por factores principalmente genéticos, los mexicoamericanos o los mexicanos, en general los hispanos, por nuestra ascendencia genética y por nuestra etnia, tenemos mucho más riesgo de tener diabetes que el resto de la población. Entonces, sí es importante saber que pues, por eso están tan prevalentes más los factores ambientales. Una dieta rica en harinas, en grasas, en carbohidratos, el sedentarismo, la falta de actividad física, todas estas cuestiones pues son como la bomba que si juntamos todo, pues eventualmente nos ponemos en mucho riesgo de tener diabetes. ¿Y cuál es el problema? No es la hiperglucemia de forma crónica puede llegar a ser tóxica para diferentes órganos y esto lleva a complicaciones tanto microvasculares como macrovasculares. Las microvasculares, nada más para que se recuerden los que no han estudiado esto, son los que pasan en la microvasculatura, es decir, principalmente en el riñón, en la retina y en el pie. Y pues como ustedes bien saben, la diabetes es la principal causa de amputaciones, de causa no traumática, de ceguera no reversible y de enfermedad renal crónica. Y macrovasculares, como por ejemplo las enfermedades cardíacas o el evento vascular cerebral, que esto es algo importante porque en los últimos años ha habido muchos avances en el tratamiento de esto. Entonces, el objetivo último es prevenir ambas complicaciones, que son una causa de mortalidad muy grande y de discapacidad en nuestro país.
Esto no es una cosa nueva. Obviamente en los últimos años ha ido con tendencia a la alta, pero la diabetes se describió desde Egipto, en los papiros de Ebers, ya se había descrito un estado poliúrico. Seguramente en sus clases desde primer semestre les dicen que los egipcios probaban la orina para ver si la persona tenía diabetes o no. Y desde este tiempo distinguían ya si eran delgados o eran obesos, que es una forma muy burda de clasificar la diabetes, pero en este tiempo como que ya hacían una distinción. Podemos pensar que a lo mejor en diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1, ¿no? Y así ha sucedido a lo largo de los años, pero principalmente eso era como todo lo que se sabía. En 1874 incluso describieron la respiración acidótica o la famosa respiración de Kussmaul en honor a la persona que lo describió, que es en personas que tienen cetoacidosis diabética, es decir, un estado de descompensación muy grave de la diabetes, que tiene un patrón de respiración bastante característico por una acidosis metabólica. Entonces, todas estas cosas ya se empezaron a descubrir hace muchos, muchos años. Se movió aquí un poquito, pero bueno, en 1809 se introdujo el término de mellitus, o sea, antes solamente se decía diabetes, que quería decir un estado poliúrico, y después lo de mellitus se introdujo después, cuando también se describió la diabetes insípida, que es otra enfermedad absoluta, pero se relacionan como en la poliuria, ¿no? Y por eso el nombre. En 1869, Langerhans descubrió las islas o los islotes en las células del páncreas, lo descubrió en perros, y dijo, esto tiene como alguna relación con la diabetes, pero no se sabía exactamente qué. Después describieron que en 1889 descubrieron que quitar el páncreas, hacer una pancreatectomía, causaba diabetes. Entonces dijeron, bueno, chance aquí está la explicación. Después, a principios del siglo pasado, se empezó a describir como la relación entre la dieta y el control glucémico. Entonces daban una dieta como baja en azúcares, principalmente, que le llamaban la dieta de la avena. Y esta, pues, más o menos controlaba la diabetes en algunas personas. En 1909 se nombró ya la insulina, que es esta hormona que ustedes bien saben que se produce justo en estos islotes pancreáticos, llamadas también células beta, y en 1916 ya se empezó a describir un poco el tratamiento de la diabetes. Pero uno de los hitos más grandes en la historia, no nada más de la diabetes, sino en la historia de la medicina, que de hecho hoy se conmemora el Día Internacional de la Diabetes por el descubrimiento justamente por parte de Banting y Best del descubrimiento de la insulina. Antes había pabellones y pabellones llenos de niños que tenían deficiencia de insulina o diabetes tipo 1, que es lo que sabemos ahorita, y pues prácticamente se morían inmediatamente. Y aquí este es el primer niño que fue tratado con insulina para una cetoacidosis y pudo vivir hasta los más o menos 25 años, que eso era algo que no sucedía en ese tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que no es algo nuevo, es algo muy, muy interesante, y pues justo hoy se conmemora el Día Internacional de la Diabetes, lo cual pues es un acierto de fecha, una coincidencia, honestamente. En México sabemos que la diabetes, como les digo, ha ido subiendo tanto la diabetes como la hipertensión, la dislipidemia, el sobrepeso y la obesidad, o sea, las enfermedades crónico-degenerativas han ido aumentando su prevalencia a lo largo de los años. En los últimos 50 años la prevalencia ha aumentado muchísimo y la edad de diagnóstico se ha ido haciendo más y más y más temprana. Entonces, es lo que les decía, eventualmente todos van a tener contacto con pacientes con diabetes y todo el mundo va a tener que tratarlas en algún momento o en muchos momentos de su vida, ¿ok? Si vemos la mortalidad en los últimos, de enero a junio del 2021, si esto se ha mantenido más o menos fuera del COVID, que subió obviamente en el 2020 y 2021, las enfermedades cardíacas y la diabetes mellitus son la principal causa de muerte en nuestro país, ¿ok? Y como les decía, de discapacidad, de ceguera, etcétera. Entonces, pues es bien importante que todos estemos bien familiarizados con esto, principalmente en la prevención. Ahora, como les decía, no hay un tipo de diabetes nada más, hay muchos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, es más o menos corresponde al entre 10 y 15% de todos los casos de diabetes mellitus. Es la que antes se llamaba infantil o insulino dependiente. ¿Por qué antes? Porque ya sabemos que hay niños con diabetes tipo 2, que hay
personas con diabetes tipo 2 que pueden utilizar insulina. Entonces, estos términos ya no se usan, pero describían un poquito esto, ¿no? Y lo que pasa es una enfermedad autoinmune que se producen autoanticuerpos en contra de las células beta o las células productoras de insulina, y hay una deficiencia total de insulina. Es decir, estos pacientes, si no les damos insulina inmediatamente, se mueren, ¿ok? Y ese es actualmente el único tratamiento que existe, la insulina en diferentes modalidades. Luego, la diabetes tipo 2, que es la más común, entre el 80 y 90%, la principal mecanismo es la resistencia a la insulina, es decir, no puede actuar de manera correcta la insulina para que la glucosa pueda entrar a la célula, entonces el cuerpo tiene que producir un exceso de insulina para compensar esta falla en su efecto, y esto lleva a que eventualmente hay una falla en la célula beta y llega a haber igual deficiencia de insulina, ¿ok? Otros tipos de diabetes son diabetes tipo MODY o monogénicas, diabetes por fármacos, por ejemplo, como glucocorticoides, insuficiencia pancreática por pancreatitis o por pancreatectomía o por cáncer de páncreas, asociada a trasplantes principalmente a los inmunosupresores, también es una entidad como específica, y otras causas genéticas de diabetes, que estas son cosas como mucho más raras, pero pues también existen, ¿no? No todo es diabetes tipo 2. Y la diabetes gestacional es la que tradicionalmente se considera que está detectada en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Bueno, esto es más o menos lo que ya les dije. La diabetes tipo 2, lo importante es esto que les digo de la resistencia a la insulina. Entonces hay una deficiencia relativa de insulina, no es que no hay insulina, pero esta no puede actuar. Algunos datos clínicos que pueden presentarse es esta fotito que ven aquí, que se llama acantosis nigricans, que seguramente la han visto en algunas personas, que es como un aterciopelamiento de la piel, sobre todo en los pliegues en el cuello, en las axilas, incluso puede suceder en los dedos. Algo que se llaman acrocordones, que son verruguitas bien chiquititas que empiezan a salir igual principalmente en el cuello o en la espalda. Y esto se asocia a otros factores metabólicos como obesidad, presión alta, dislipidemia, ¿no? Hígado graso, etc. Esto va como siendo parte de la misma enfermedad. Entonces, ¿qué es la diabetes? Pero la diabetes gestacional es, como les decía, una alteración de la glucosa diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo, sin evidencia de diabetes antes de la gestación. Y el problema es que se asocia a mayor número de complicaciones tanto maternas como fetales. Y más o menos tiene una fisiopatología similar a la diabetes tipo 2, y que sepan que las mujeres que tuvieron diabetes gestacional en el embarazo tienen más riesgo de tener diabetes en el futuro. Entonces es un antecedente importante. Cualquier mujer que haya tenido un embarazo, preguntarle, oiga, ¿usted tuvo diabetes gestacional o tuvo preeclampsia o tuvo? Porque estas complicaciones se asocian a complicaciones en el futuro, no solo en el embarazo. Y también los hijos con madres con diabetes gestacional o que pesaron más de 4 kilos al nacimiento tienen mayor riesgo de diabetes en el futuro. Entonces es importante preguntar este tipo de cosas. Como les decía, el tamizaje se hace en el segundo trimestre y puede haber estas dos alternativas, ¿ok? Se les manda a hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa, ya sea de 1 hora o de 2 horas. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? No me voy a detener mucho en lo de la diabetes gestacional porque es otro tema absolutamente. Esta clase está bastante enfocada a diabetes tipo 2, ¿ok? ¿Cuáles son los síntomas? Estos son los síntomas clásicos que normalmente pues, nos enseñan en la escuela. Las 4 P's, polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, también puede haber visión borrosa, fatiga. Que esto sucede cuando ya la diabetes tiene larga evolución, las crisis agudas, o sea, la cetoacidosis, el estado hiperosmolar, son cuando esto tiene muy larga evolución, cuando la diabetes está muy rato descontrolada. Entonces, la gran mayoría de los pacientes se detectan asintomáticos y con una detección incidental en un tamizaje, es decir, ir buscando, de hecho, seguramente muchas veces han ido a ferias de salud o cosas así, que se hacen tamizajes incluso con glucosas capilares, que se pone un puestito de la Secretaría de Salud o del Centro de Salud en el que estén trabajando, lo que sea, y a toda la gente que ven le van y le checan la glucosa en el dedo, y así se detecta muchas veces, que digo, en el dedo no es lo más ortodoxo, pero es una buena manera para llegar a mucha parte de la población. ¿Y por qué se da esto? La fisiopatología de la diabetes es bastante compleja. Todos estos mecanismos llevan a hiperglucemia, pero estos son los principales. Disminución de la captación de la glucosa por parte del hígado, esto es
lo que se conoce, del músculo, esto es lo que se conoce como resistencia a la insulina, además de aumento de secreción de otras hormonas como glucagón que se produce en otras partes del páncreas, que son los islotes alfa, un aumento de la lipólisis, un aumento de la reabsorción renal de glucosa, es decir, no se tira, un aumento de la producción hepática de glucosa, una disminución del efecto incretina. No sé qué tan familiarizados están con este efecto incretina, pero es importantísimo que lo conozcan debido a que es un blanco terapéutico muy, muy importante en la actualidad. El efecto incretina es la producción de insulina que se produce debido a la ingesta oral de glucosa, es decir, cuando comemos, se secreta estas dos hormonas que se llaman incretinas, GIP y GLP-1, y estas aumentan o optimizan la secreción de insulina en respuesta a lo que uno comió. ¿Okay? Los criterios de diabetes es algo que se lo tienen que super saber. Esto recién salió un estudio de glucosa de 1 hora en la curva, pero bueno, por lo menos esto es lo que hay actualmente. Una glucosa en ayuno. Estos son como 3 categorías, pues más o menos de la misma enfermedad. Lo normal es una glucosa en ayuno de menos de 100, una curva de tolerancia oral a la glucosa, que es este estudio que uno va al laboratorio, se le toman una muestra y después le dan una carga de 75 gramos de glucosa tomada. No ir a comer, no que vaya y comas unos hotcakes, no, una carga, ¿ok? Y lo normal es que después de las 2 horas esté abajo de 140. O una hemoglobina glucosilada abajo de 5.6. Todo esto es normal. Luego, prediabetes, que muchos tienen duda que por qué que no sé qué. Ya la prediabetes ya nos habla de mucho riesgo. Entonces, no porque alguien no tenga como criterio de diabetes como tal, podemos quedarnos tranquilos, sino que ya hay que hacer ciertas intervenciones. Una glucosa en ayuno de entre 100 y 125, una curva de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas de entre 140 y 199, una hemoglobina glucosilada, que es esto que nos dice el promedio del azúcar en los últimos 3 meses, entre 5.7 y 6.4, y ya diabetes como tal es una glucosa en ayuno de más de 126, una curva de tolerancia oral a la glucosa de más de 200, o una glucosa al azar, como les decía, que lo tomamos ahí en el centro de salud, más de 200, y aunque ya había comido y todo, pero más de 200 ya es diabetes, y que tenga síntomas, o una hemoglobina glucosilada de más de 6.5%, esto ya se considera diabetes. Ahora, ¿en quién buscar? ¿No? La verdad es que casi en todo el mundo, pero estos son los criterios que nos dice la Asociación Americana de Diabetes de cuándo tenemos que empezar a hacer tamizajes. Se requiere hacer en personas con sobrepeso u obesidad, o sea, un índice de masa corporal de más de 25, que además tengan un familiar de primer grado con diabetes, una etnia de alto riesgo, es decir, latinos, contamos como una etnia de alto riesgo, que tengan historia de enfermedad cardiovascular, que tengan presión alta, ya sea que tengan la presión alta o que estén en tratamiento para la presión, que tengan niveles de HDL menores a 35 o triglicéridos más de 250, individuos con ovario poliquístico, personas sedentarias, personas que tienen obesidad, acantosis nígrica, resistencia a la insulina, sobrepeso, personas que tienen prediabetes, hay que hacerles un estudio 1 vez al año. Personas que les hicieron un diagnóstico de diabetes gestacional, por lo menos hay que hacerles un estudio cada 3 años, una nueva curva de tolerancia a la glucosa. Y si no cabemos aquí, de todas maneras, más de 35 años, todos de cajón, 1 vez al año, hacer una glucosa en ayunas, por lo menos. ¿Ok? Y si todo está normal, está una glucosa en ayunas y luego cada 3 años. ¿Ok? Y personas que viven con VIH, esto porque los fármacos antirretrovirales cada vez menos, entre más nuevos los fármacos, menos se asocian a alteraciones metabólicas, pero se asocian a hiperglucemia, a dislipidemia, a ganancia de peso. Entonces es muy importante que estemos bien al pendiente. Este es un cuestionario, les puse aquí el link por si quieren entrar, para saber, ¿estamos o no en riesgo de tener diabetes en el futuro, no? Entonces esto lo proporciona la ADA y está padre porque se lo pueden hacer incluso a sus familiares, a todos sus conocidos, y si sí, pues ya les hacemos el tamizaje. Entonces nos dice como el índice de masa corporal y nos da cuántos puntos, cuántos años tienes, obviamente entre más grande, o sea, el paso del tiempo es otro de los factores que nos ponen en riesgo para tener diabetes, hombres o mujeres, antecedente de diabetes gestacional, historia familiar de diabetes,
si han tenido presión alta o no, si son activos físicamente y el índice de masa corporal. Entonces esto pues nos da muchísimas herramientas para decir en este sí, en este no hago tamizajes como con tan estrictos, ¿no? Por el tratamiento. La parte más importante del tratamiento, y esto hay que decírselos a los pacientes hasta el cansancio, y la parte más difícil también, es hacer actividad física y un plan de alimentación. ¿Qué actividad física? Una actividad física moderada y constante. O sea, no tienen que irse a correr un maratón ni a meterse ahí 7 horas al gimnasio. Aunque hagan 150 minutos de actividad aeróbica, es decir, 30 minutos 5 veces a la semana de caminar a una buena velocidad o hacer bicicleta o natación o el que el paciente prefiera, más 75 minutos a la semana de un entrenamiento de fuerza, puede disminuir muchísimo los niveles de glucosa y puede disminuir las complicaciones. Suspender el tabaquismo, una pérdida ponderal de 7% más o menos puede hacer que mejoran muchísimo los efectos metabólicos. Y les voy a mostrar nada más rapidísimo cómo es que debe de ser la dieta. Aunque ustedes no sean nutriólogos ni nada, que tengan más o menos algunas ideas de cómo dar un plan de alimentación, creo que es muy importante. La Asociación Americana de Diabetes nos dice que más o menos la mitad del plato debe de ser de vegetales, de cualquier tipo. Esto evita que haya picos de glucosa y que pues, los vegetales tienen mucha fibra que esta no se absorbe, ¿ok? Después, comer las proteínas, obviamente decirles que nada frito, nada capeado, nada empanizado. Y por último, los carbohidratos. Y obviamente las bebidas no deben de tener calorías, o sea, puede ser agua de limón o de Jamaica o de algún sabor, pero sin calorías, ¿ok? No refrescos, no jugos, incluso jugos naturales, tienen un montón de azúcar. Entonces, con que les den estas recomendaciones a los pacientes, creo que es más que suficiente. Y este también es como un semaforito que nos pone la hada para ver qué cosas debemos comer. Lo que se puede comer con toda la libertad del mundo son las verduras, ¿ok? Y háganle mucho énfasis a los pacientes. Después, con moderación, carbohidratos mínimamente procesados como frutas, harinas integrales, arroz integral, elote, chícharo, todo lo que son mínimamente procesados y de lenta absorción, es decir, no nos causan tantos picos de glucosa como los alimentos ultraprocesados, que esto sí nos lleva a que sea muy complicado el control, ¿no? Y esto es lo que hay que evitar: arroz blanco, pan dulce, cereales de caja, dulces, chocolates, tortillas de harina, alcohol, todas estas cosas que nos hacen que tengamos picos y picos y picos y que sea cada vez más difícil de controlar la glucosa. Esto es con respecto al tratamiento no farmacológico. ¿Qué tenemos que tener en cuenta siempre que veamos a un paciente por primera vez? A veces estamos en la consulta, estamos muy abrumados, pero es bien importante platicar de la dieta, checar que tengan una valoración por oftalmología. No es suficiente que ustedes vean con el oftalmoscopio el fondo de ojo, porque con ese un ojo experimentado puede ver el 10% de lo que hay en la retina. Entonces, una vez al año, todos los pacientes que viven con diabetes tienen que ir al oftalmólogo que les hagan un examen de fondo de ojo bien, por un especialista. Platicar si, como les decía, pues la edad promedio para diagnosticar la diabetes es mucho más temprana. Pues hay muchas mujeres en edad reproductiva que pueden tener diabetes, entonces platicar de un método de planificación familiar, porque si se embarazan y están muy descontroladas, puede llevar esto a bastantes complicaciones. Una valoración por nutriología o un educador en diabetes, una evaluación por dental y una revisión de los pies, que eso sí lo pueden hacer ustedes cada consulta, ¿ok? Se puede hacer el test de monofilamento, a lo mejor lo han visto, es como un palito de plástico que revisamos la sensibilidad, hay que revisar los pulsos, obviamente revisar que no tenga úlceras o malformaciones o deformidades, o sea, de pronto cuando se afectan los nervios pueden pisar chueco, entonces esto cambia como mucho la anatomía de los pies. Entonces, ¿qué cosas tenemos que estar vigilando ya una vez que empezamos el tratamiento? Ahorita platicamos del tratamiento, pero ¿cómo sabemos? Porque puede llegar un paciente y decir, no, es que estoy en 115 de azúcar todo el tiempo, no baja y no baja y no baja. Estoy bien, estoy mal, ¿qué hago? ¿No? Entonces, ¿cuáles son las metas del tratamiento? No son iguales las metas para todas las personas, es decir, personas que tienen mucho riesgo de hipoglucemias, como por ejemplo personas de la tercera edad, personas muy frágiles con alguna enfermedad grave, personas que usan insulina,
que tienen una expectativa de vida más corta, que tienen muchas comorbilidades, o sea, por ejemplo, personas que tuvieron infarto cerebral o infartos cardíacos, como que tenemos que ser un poco más laxos porque tenemos que llevarlos a estas metas, pero sí el riesgo de un bajón de glucosa o una hipoglucemia, ¿ok? Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos en quién sí les decimos seamos tan estrictos y en quién no. Este es un cuadrito que creo que nos dice muy bien, ¿no? Dónde tenemos que ser súper estrictos y dónde tenemos que ser como más tranquilitos por el riesgo de hipoglucemias o de complicaciones por el exceso del tratamiento. Pero en general se recomienda que la glucosa capilar, o sea, que todos los pacientes se compren un glucómetro y se chequen la glucosa en la mañana y lo apunten en un cuadernito, ¿ok? Hay también aplicaciones donde lo pueden apuntar, que están muy buenas, pero bueno, por lo menos que lo apunten en un cuadernito. Y una glucosa 2 horas después de la comida de menos de 180. Por ejemplo, tenemos pacientes que en ayuno están bien, y llegan con una hemoglobina glucosilada terrible. Entonces decimos, ¿por qué? A lo mejor es que en las postprandiales está subiendo mucho, entonces hay que ver si necesitamos darles insulina en esos momentos o si con cambios en la dieta, interrogar bien, oiga, ¿qué comió? ¿Qué desayunó? ¿Qué cenó? ¿No? Porque de repente dicen, no, sí, respeto perfecto la dieta y uno les pregunta, ¿pero qué desayunó? No, pues desayuné unos chilaquiles con un jugo de naranja y su chance no era como la mejor opción, ¿no? Esto es lo que les decía, cuándo ser un poquito menos laxos y cuándo ser mucho más estrictos. En general, con que ustedes se queden con esas metas que les dije, entre 80 y 130, menos de 180, una hemoglobina glucosilada abajo de 7, creo que estamos muy contentos, y un tiempo en rango, que ahorita vamos a ver qué cosa es esto del tiempo en rango, de más de 70%. El automonitoreo continuo de glucosa seguramente lo han visto, es el famoso Sensor o Freestyle, es la marca. Hay otras marcas en México, pero la más conocida y la más, digamos, accesible es esta. Es como un botoncito que tiene el tamaño un poco más grande que una moneda de 10 pesos que se pega al brazo y se deja pegado durante 14 días y hay que estarlo cambiando. Y ya sea con un lector, que es este que está aquí, o con una aplicación en un teléfono inteligente, ¿no? Se está monitorizando la glucosa todo el tiempo. O sea, si uno se pasa el sensor 3 veces al día, nos dice no la información de 3 veces al día, sino de todo el tiempo y además nos dice cuánto tiempo está arriba, cuánto tiempo está abajo y tendencia. Si ven aquí en la flechita, aquí se ve como que esta persona, por ejemplo, va para arriba, ¿no? Entonces nos da un montón de información. Esto es muy útil. En general es muy útil en todos los pacientes, pero es un poco caro. Entonces, personas que hay que darles prioridades, mujeres embarazadas y personas que tienen diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, pero que usan múltiples dosis de insulina al día. Es decir, tienen mucha insulina en el día, pues es probable que se tengan que estar picando durante todo el día y que tengamos que ser mucho más estrictos. Y personas que chance no están prioritarias, personas que tengan tratamiento oral o que en general estén bien controlados, ¿no? Y estos son los parámetros que nos dice. El tiempo en rango, es decir, el tiempo que están en el rango deseado, nosotros normalmente lo programamos entre 80 y 180, tiene que estar arriba del 70%, que es lo que les decía. Nos dice, ¿qué tanto tiempo pasó en este punto? Todo el mundo, bueno, todas las personas con diabetes tienen derecho a subirse un poquito y bajarse un poquito, pero sin llegar a lo peligroso. Y entre más planita esté su curva, mejor pronóstico van a tener estas personas. Entonces, creo que es una herramienta muy buena. Así es más o menos como nos da el reporte. Bueno, nos da un PDF bastante grande con el comportamiento de los últimos 14 días, etcétera. Pero, por ejemplo, esta persona está bien descontrolada porque tiene menos de 70% del tiempo en rango, el tiempo arriba, es decir, arriba de 250, casi la mitad del tiempo. Entonces, esto es algo que no podemos permitir y con esta herramienta nos puede dar bastante información para saber cómo tenemos que ajustar el tratamiento de las personas. Esto es, el tiempo en rango de 70% es una generalización. Hay personas que podemos ser un poco menos laxos, como les decía, personas como muy frágiles o viejitos, podemos ser un poco más como relajados, pero en mujeres embarazadas, ya sea con diabetes gestacional o con diabetes pregestacional, pues tenemos que ser mucho más estrictos porque las complicaciones tanto en el bebé como en la mamá pueden ser muy grandes cuando tenemos incluso niveles leves de hiperglucemia, ¿ok? Así es como se ve más o menos el reporte general, nos da una gráfica
de cómo está. Obviamente esta persona está mega descontrolada. Y si ven aquí, tiene bajas, todo lo gris es el tiempo en el que debería de estar, y todo lo amarillito, esto es cuando está arriba del rango, seguramente es aquí, vean, después de la comida, después del desayuno, ¿no? Ahora, vamos al tratamiento, que es como el principal objetivo de esta clase. Mi objetivo no es que ahorita aprendan a tratar la diabetes, simplemente que estén familiarizados con qué grupos de medicamentos existen y qué tipos de insulina existen y más o menos en quién o qué beneficios tiene cada uno. De aquí a que ustedes hagan la carrera probablemente va a haber muchos fármacos nuevos, pero que sepan pues qué cosas existen hasta el momento, ¿no? Cosas que tenemos que considerar: la efectividad, el dinero, pues obviamente nadie está para regalar el dinero, hay medicamentos que son muy costosos y que mucha gente no los puede pagar. ¿Qué beneficios extras tienen aparte del control de la glucosa, el riesgo de hipoglucemia? ¿Qué quiere el paciente? ¿No? Hay unos que pues, dicen, yo no me inyecto, pero pase lo que pase, y hay unos que dicen, no, yo más fácil me inyecto. Entonces, es bien importante considerar eso. ¿Cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de hipoglucemia? Pacientes que usan insulina o secretagogos, es decir, glibenclamida o sulfonilureas. Pacientes que tienen disminución en la función renal o falla hepática, cirrosis o alguna falla hepática de algún tipo. Que sean pacientes muy frágiles o con edad avanzada, alteraciones cognitivas, demencias, Alzheimer, alguna discapacidad, tienen más riesgo de esto. Que tengan un apoyo social inadecuado, es decir, que estén solos, que no haya nadie que los pueda cuidar, cosas así. Que tengan antecedentes de hipoglucemia, se los ponen muchísimo riesgo de tener diabetes. Que consuman alcohol, que tengan una diabetes de larga duración. No sé si recuerdan, pero la neuropatía, que es la complicación asociada a la diabetes que afecta a los nervios, puede afectar también al sistema nervioso autónomo, y entonces todas estas respuestas que da una persona normal, como sudoración, mucha hambre, dolor de cabeza, todas estas respuestas autonómicas no se presentan, y entonces ya se presenta con una hipoglucemia grave porque nunca se dio cuenta. O sea, el cuerpo tiene formas muy inteligentes de decirnos, hey, algo no está bien, se está bajando tu glucosa, ve y come. Pero si tenemos rotos estos mecanismos, entonces hay más riesgo que la hipoglucemia sea más grave. Entonces, si recuerdan, esto es lo que les enseñé hace rato. Entonces, ¿dónde podemos actuar? Prácticamente en todos estos mecanismos, que eso es algo padre que ha sucedido últimamente. Cuando hay alteración de la secreción de insulina, podemos utilizar, pues, obviamente, insulina, pero también fármacos con efecto en las incretinas, que es este mecanismo que les platicaba. Ahorita voy a entrar a ver qué son cada uno de estos fármacos, ¿ok? Cuando hay aumento de la producción hepática de glucosa, la metformina es un medicamento que puede bajar esto, o las tiazolidinedionas. También aumentan la captación de glucosa, que justo eso es lo de la resistencia a la insulina. Los inhibidores de SGLT2 aumentan, esto nada más es un resumen, voy a ir uno por uno porque está medio cargada esta definición. Y esto es importante que sepan, ha habido una tendencia en los últimos 10, 15 años a prevenir, o sea, ¿cuál es la primera causa de mortalidad en los pacientes que viven con diabetes? Problemas cardíacos, como les dije. Entonces, no nada más es concéntrate en la glucosa, sino concéntrate en los beneficios cardiorrenales de estos pacientes. Antes, los estudios de los 90, el DST, lo que hacían es, entre menos hemoglobina glucosilada tengas, entre menos glucosa tengas, mejor y punto. Pero esto siempre se veía como mejoría en las complicaciones microvasculares, es decir, en la retinopatía, en la neuropatía, en la enfermedad renal, pero nunca en los efectos cardíacos. Entonces, en los últimos años han surgido nuevos medicamentos que justo previenen estos efectos, estas complicaciones cardiorrenales. Y otras formas de prevenir estas complicaciones son manejar las otras comorbilidades, porque como dijimos, la diabetes no es una enfermedad aislada, se asocia a muchas otras comorbilidades, como manejar la presión arterial, manejar el colesterol, etc. Entonces vamos medicamento por medicamento, ¿ok? La primerísima línea de tratamiento, bueno, ya casi no la consideran tanto las guías como la primera línea, pero en nuestro medio, que la gente pues tampoco tiene presupuestos ilimitados, la metformina es una medicina buena, bonita y barata, bastante efectiva, que disminuye la producción hepática de glucosa,
disminuye la resistencia a la insulina y disminuye la absorción intestinal de glucosa. Entonces es una muy buena opción, no tiene riesgo de hipoglucemias, no tiene riesgo de aumento ponderal. Hay ciertos estudios que dicen puede bajar un poquitito de peso, no es una medicina que se usa para bajar de peso, pero está bien y tiene un bajo costo. Entonces la verdad es que puede ser una muy buena opción. De pronto los pacientes le tienen mucho miedo, que si tienen problemas que daña el riñón o que daña el hígado, la verdad es que no. Está contraindicado en pacientes con enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular de menos de 30, ¿ok? Entonces tenemos un buen espacio para actuar y para así darla un buen rato, ¿ok? Lo único que sí puede tener es algunos efectos gastrointestinales como náusea, diarrea, vómito que se contrarresta dando las formulaciones de liberación prolongada. O sea, cuando receten una metformina en una persona que lo pueda pagar, den una que dice XR, ¿ok? Sin dar marcas, pero hay diferentes formulaciones de metformina que son XR o de liberación prolongada, que esos disminuyen el riesgo de estos efectos adversos. Y con el uso crónico, más o menos más de 10, 20 años de usar metformina, hay que medir vitamina B12 porque sí se ha asociado a una deficiencia de vitamina B12. Luego las tiaziolidinedionas, que son la pioglitazona y la rosiglitazona, cada vez se usan menos porque pueden causar aumento ponderal y la rosiglitazona se demostró que aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, la verdad es que cada vez se usan menos, pero en ciertos pacientes, sobre todo en pacientes con muchísima resistencia a la insulina, mejoran bastante. Sobre todo esto, más que la glucosa, la resistencia a la insulina no causa las hipoglucemias, aumenta el colesterol LDL, mejora la estatosis hepática, que hay muy poquitos fármacos que tienen efectos en el hígado, con lo que antes le decían hígado graso, esto lo mejora, ¿no? Los problemas es esto, principalmente la ganancia de peso y el riesgo cardiovascular. Y están contraindicados en personas con insuficiencia cardíaca porque puede haber retención hídrica con estos medicamentos, entonces en esto sí no se les puede usar. Luego las sulfonilureas, que son fármacos que todavía se usan bastante en nuestro medio y en otros países, en Estados Unidos se usa muchísimo, principalmente la glibenclamida o glimepirida, son secretagogos y estimulan la secreción de insulina independientemente de la glucosa. Como ustedes saben, cuando uno come y hay una hiperglucemia, se activan mecanismos para aumentar la secreción de insulina. Estos aumentan la secreción de insulina independientemente de cómo suba la glucosa. Entonces son bastante efectivos, tienen un costo muy bajo y el problema que tiene es que puede subir de peso y puede causar hipoglucemias graves y que duran mucho tiempo porque estas tienen una vida media entre 24 y 48 horas. Entonces una persona que tiene una hipoglucemia por una sulfonilurea puede estar teniendo hipoglucemias todo el tiempo, por 2 días. Entonces esto puede ser como un problema en estos casos. Me voy un poquito más rápido porque ya se nos van a hacer las 9. Los inhibidores de DPP4 es una de las enzimas que actúa con el efecto incretina, que es esto que les comentaba. La DPP4 dipeptidilpeptidasa 4 degrada las incretinas, que es el GLP. Entonces, una vez que esta se inhibe, aumentan las concentraciones de GLP-1 y entonces aumenta la secreción de insulina y todo esto que platicamos. Algunos ejemplos de estos son sitaglitina, vildaglitina, linagliptina y saxagliptina. Estos tienen un efecto neutro en el peso, es decir, ni suben ni bajan de peso. No tienen muchos efectos gastrointestinales. O de repente sacan algunas warnings de precaución en pacientes con pancreatitis y con cáncer medular. No tienes nada que esté muy claro. Y esta es una muy buena opción, sobre todo la linagliptina en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, porque se puede utilizar incluso en pacientes en hemodiálisis. Entonces, por ejemplo, pacientes frágiles que no vayan a tolerar muchos efectos gastrointestinales con otros fármacos o que tengan mucho riesgo de hipoglucemia, esta es una muy buena opción, ¿no? Luego, los agonistas del receptor de GLP-1, estos están de súper moda, seguro los han escuchado muchísimo, porque además de usarse para la diabetes, que es su principal indicación, también se pueden usar para la obesidad. Entonces, seguramente los han escuchado y los van a seguir escuchando. Y pues esto la verdad es que sí ha cambiado el tratamiento de la diabetes y de la obesidad radicalmente. Tiene un efecto incretina que aumenta la producción de insulina dependiente de glucosa, pero además
promueve la saciedad, disminuye la secreción de glucagón, disminuye el vaciamiento gástrico y disminuye la producción hepática de glucosa. Y con en mente entendemos por qué baja de peso, se aumenta la saciedad, disminuye el vaciamiento gástrico, etcétera, ¿no? Mejora la funcionalidad de la célula beta, es bastante efectivo, no causa hipoglucemias y tiene protección renal y cardiovascular, ¿ok? Los principales problemas que tiene esto, uno es el costo, sí es algo bastante limitante. Cada vez más en las instituciones de salud empiezan a meter algunos de estos fármacos, pero no son realmente accesibles para la población general, honestamente. Y los efectos gastrointestinales que tienen, que estos sí son severos, o sea, puede causar náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento y a veces pueden ser limitantes. Formas de prevenir esto es uno, evitar comer en exceso, obviamente, evitar comidas grasosas, muy condimentadas y ir subiendo la dosis poco a poquito, o sea, no empezar con una dosis muy alta de jalón, porque entonces ahí sí la persona se va a ir al hospital pensando que tiene un abdomen agudo y nada más será esto, ¿no? Luego, otros que también están revolucionando el mundo son los inhibidores, perdón, del transportador sodio-glucosa 2 en el riñón, y esto promueve la excreción urinaria de glucosa. Si ven, esto es un mecanismo nuevo o revolucionario de cómo tratar la diabetes, ¿ok? Promueve la excreción de glucosa, entonces toda la glucosa disminuye. Si ustedes recuerdan, hay un umbral donde se empieza a excretar la glucosa por el riñón y aquí baja ese umbral. Estos son empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina, y esto son bastante efectivos, tienen una discreta pérdida de peso, pero tampoco es un tratamiento que se usa para bajar de peso. Puede causar hipovolemia, entonces hay que tener cuidado pacientes, por ejemplo, que usan diuréticos o si alguien está en el hospital o algo así, hay que quitarlo por completo. Ya incluso se utilizan en pacientes con enfermedades cardíacas o renales, incluso sin diabetes, por el efecto tan importante que tiene cardioprotector y nefroprotector, ¿ok? El costo es una limitante, se ha asociado a infecciones genitourinarias, es decir, personas que tienen infecciones urinarias de repetición o sobre todo candidiasis vaginal de repetición, hay que tener cuidado porque lo pueden, pero pues obviamente hace tiene mucha más glucosa la orina y esto pues, nos pone más en riesgo por el medio. En un estudio inicial se vio que aumentaba el riesgo de amputaciones, entonces nada más hay que ser muy cuidadosos en revisarle muy bien los pies a los pacientes que utilizan este tipo de medicamentos, pero no se replicó ese efecto. Y en pacientes sobre todo que tienen poca insulina, o sea, que tienen deficiencia de insulina y hacen diabetes tipo 1 o en diabetes tipo 2 de muy larga evolución, puede aumentar el riesgo de cetoacidosis diabética glucémica. Entonces son pacientes que llegan al hospital con acidosis metabólica, pero la glucosa está normal y uno no sabe cómo por qué, ¿ok? Puede ser esta la explicación. Y esto se ha visto que tiene mucho beneficio en la muerte renal, la muerte cardiovascular y la muerte cerebrovascular. Aquí dice cuántas veces ha disminuido ese riesgo. Entonces, creo que es una herramienta muy importante para tener en mente. O sea, el tratamiento tiene que ser individualizado, basado en las comorbilidades, depende si tienen enfermedad renal, problemas albuminuria, es decir, que estén excretando albúmina por el riñón, que es un estadio temprano de la enfermedad renal, riesgo cardiovascular, falla cardíaca, ¿no? Y considerar también el precio. Este es un resumen que viene en las guías del ADA. No se los voy a decir, es más o menos lo mismo que acabamos de decir. En pacientes que tengan, por ejemplo, falla cardíaca o enfermedad renal crónica, pues sí preferir un inhibidor de SGLT2. En pacientes que tengan mucho riesgo cardiovascular y obesidad, preferir un GLP-1. Bueno, ya hay duales, pero en México todavía no hay. Entonces, esa es como la prioridad, ¿no? Ahora, vamos al tratamiento un poco de las comorbilidades. En pacientes que tienen hipertensión, el tratamiento tiene que estar el monitoreo de presión en la casa tiene que estar entre 120 y 130, 80 milímetros de mercurio, ¿ok? Este es un algoritmo que me parece muy padre para el control de la presión, así como la diabetes, la hipertensión la van a ver toda su vida, ¿ok? Entonces, vean, si una persona llegó al consultorio con más de 130, 80, pero menos de 160, 100, se vale iniciar un solo agente, ¿ok? O sea, una sola medicina. Si tienen enfermedad renal o albuminuria,
iniciar con un ARA2, como losartán o telmisartán, según los han escuchado, o un IECA como captopril o enalapril, ¿ok? Pero, y bueno, modificaciones del estilo de vida, una dieta DASH, baja en sal, ejercicio, todo lo que ya platicamos. Si la presión inicial estaba arriba de 160, 100, de una vez les empezamos 2 medicamentos, ya sea un diurético, un antagonista del canal de calcio, como amlodipino, nifedipino y un ARA2, ¿ok? Pero de una vez empezamos los 2. Y entonces ya después vamos viendo, si ya se controló, pues ahí nos seguimos, pero no seguirnos con esta inercia terapéutica de, pues no está controlado, le sigo lo mismo, le sigo. No, sino que sí, cada consulta, esto aplica para la hipertensión y para la diabetes. Estar pensando, a ver, ¿este paciente está bien? Sí, no, ¿cómo le puedo optimizar? ¿Qué cosas hay? ¿Qué no? ¿No? Luego, el colesterol es un factor de riesgo gigantesco, ¿ok? Entonces, no todas las personas tienen que tener el mismo nivel de colesterol, ¿ok? Depende su riesgo, cómo tiene que estar, sobre todo, concéntrense en el LDL. También el ApoB es importante, pero creo que ustedes se concentren en el LDL porque es lo que más a la mano van a tener, es lo más importante, ¿ok? Entonces, personas de muy alto riesgo son personas que ya tuvieron un infarto o un evento cardiovascular, ya sea infarto cerebral, cateterismos, ataque isquémico transitorio, etcétera. O personas con diabetes tipo 2 con daño a órgano blanco, es decir, que ya tengan enfermedad renal, que tengan enfermedad retinopatía, personas con enfermedad renal crónica con notas de filtrado en menos de 30. ¿Okay? Estas son personas que tienen mucho riesgo cardiovascular y aquí el LDL tiene que estar abajo de 55. ¿Ok? Después, personas, o incluso hay quien dice abajo de 40, o sea, lo más bajo posible que puedan que esté el LDL. Luego, personas de alto riesgo son personas que tienen el colesterol total más de 190 o personas con hipercolesterolemia familiar, que no viene ahorita al caso. Personas con diabetes sin daño a órgano blanco, pero que haya durado más de 10 años. Estas personas tienen que tener un LDL abajo de 70. ¿Ok? No sé si esta tablita está aquí, no la puse. Y riesgo moderado son personas que tengan una diabetes de menos de 10 años de evolución sin otros factores de riesgo, tienen que tener un LDL de menos de 100. O sea, prácticamente todas las personas con diabetes van a requerir un tratamiento para el colesterol y habitualmente no es suficiente la dieta, si quiero dejarlo muy en claro. Entonces, ¿dónde podemos intervenir? ¿Ok? Fumar, nada, aumenta muchísimo el riesgo cardiovascular. La dieta, así como les platiqué ya hace ratito. Actividad física moderada, 150 minutos a la semana. Índice de masa corporal entre 20 y 25 con una circunferencia de cadera de menos de 94 en hombres y menos de 80 en mujeres. Una presión, está mal, esta es de las guías europeas, menos de 130 a 80. ¿Ok? Un colesterol, como les decía, en personas con muy alto riesgo, es decir, que ya tuvieron algún infarto, menos de 55. ¿Ok? Con alto riesgo, menos de 70. Con riesgo moderado, menos de 100. Y de bajo riesgo, es decir, que no tengan ninguna enfermedad, menos de 116. O sea, nadie puede andar ahí por la vida con el colesterol de 150, 180 pensando que eso es normal. ¿Ok? El HDL es, el no HDL es otro parámetro que nos dice ahí en el perfil de lípidos que muchas veces hasta lo ignoramos. Y esto sí viene siempre. Entonces, tiene que estar abajo, también depende de la categoría de riesgo, abajo de 85, 100 o 130, ¿ok? Luego la ApoB, que es una parte del LDL que se mide específicamente y que se asocia a mucho aumento de riesgo cardiovascular. Entonces, cuando puedan pedir, además del perfil de lípidos normal, una ApoB, nos da mucha más información y tiene que estar en estas metas, 65, 80 y 100, ¿ok? Depende de estos grupos que dijimos. Los triglicéridos responden muchísimo a la dieta. Normalmente no se necesitan fibratos, pero deben de estar abajo de 150. Y la diabetes, como les dije, la hemoglobina glucosilada tiene que estar abajo de 7. Esta es una aplicación que se me hace que es muy buena para personas como el público que tenemos aquí, que se desarrolló por la Universidad de Emory el año pasado. Bueno, hace como 2 años, no sé. Se llama SmartDM, que es
todo lo que les dije en esta clase, básicamente en una aplicación. O sea, a ver, tengo ya enfrente de mí un paciente con diabetes, pero no estoy segura de toda esta gama de medicamentos que platicamos y que existen, etcétera. ¿Qué me recomiendas que use? ¿No? Entonces le ponemos, por ejemplo, ¿ya tiene síntomas? ¿Sí o no? Entonces aquí pues, puede ser que nos va a decir, no, insulina. ¿Tiene dinero? ¿No tiene dinero? ¿Tiene seguro? ¿No tiene seguro? ¿Qué hacemos? ¿Es frágil el paciente? ¿Sí o no? ¿Tiene problemas cardíacos o falla cardíaca? ¿Sí o no? ¿Tiene obesidad? ¿Sí o no? ¿Tiene enfermedad del hígado graso? ¿Sí o no? ¿Usa cortisona, o sea, usa esteroides y por eso su hiperglucemia? ¿Sí o no? ¿No? ¿Y tiene antecedente de hipoglucemia? ¿Sí o no? ¿Ok? Y nos dice la tasa de filtrado glomerular, es decir, cómo está la función del riñón. Y con base en esto, ya nos dice, mira, para este paciente lo mejor es que utilices un GLP-1, pero es un poco raro. O después que utilice insulina. Pero, por ejemplo, en este ejemplo, yo le puse que menos de 30 de filtrado glomerular. Entonces, por ejemplo, ISGLT2 o metformina definitivamente no lo podemos usar, están contraindicados. Entonces, la verdad es que está bastante buena la herramienta cuando uno no sabe bien qué onda, ¿no? Y ahora vamos a platicar un poquitito de la insulina, ya para acabar. La gente le tiene mucho miedo a la insulina, pero la verdad es que es una cosa que, como vimos al principio, puede salvar las vidas, ¿ok? Entonces, es una hormona producida en las células beta del páncreas que está compuesta por una cadena alfa y una cadena beta y están estas unidas por puentes disulfuro. ¿Qué es la disfunción de la célula beta? Puede haber una célula beta que está funcionando bien, pero como les dije, empieza a haber obesidad, sobrepeso, una dieta sedentaria, factores genéticos, etcétera, y se empieza a estresar la célula beta, ¿ok? Entonces, primero, compensa, o sea, como la insulina que tenemos no está siendo suficiente porque hay mucha resistencia a la insulina y mucha ingesta de alimentos ultraprocesados, la célula beta empieza a trabajar a marchas forzadas, marchas forzadas, marchas forzadas, que es el segundo dibujito que tenemos aquí. Y lo último que pasa es, bueno, lo penúltimo es que dice, saben que yo ya no puedo más, renuncio, y se va. Y entonces ahí es cuando viene la muerte de las células beta o la desdiferenciación de las células beta y dejan de funcionar. Ese es como el principal problema, ¿ok? Entonces, esto es una cosita que esquematiza básicamente lo que les dije. Primero, hay resistencia a la insulina, entonces las células beta están trabajando 200%, marchas forzadas, marchas forzadas, marchas forzadas, hasta que llega un punto que dice, ya, se acabó. Y si ustedes ven, desde que una persona tiene prediabetes o intolerancia a los carbohidratos, o sea, que uno lo ve y dice, ay, tenía glucosa 107, no está tan mal. Ahí ya la célula beta ya está disfuncionando. Entonces, no, sí es momento de actuar, no hay que esperarnos a que la cosa llegue a más grave. ¿Cuáles son los temores de las personas por utilizar insulina? Pues preocupación que obviamente son inyecciones, temor a las hipoglucemias, preocupación porque hay muchos mitos que dicen es que la insulina mata o la insulina implica ceguera o implica una falla. Entonces, todas estas barreras se pueden contraponer cuando tienen una correcta educación que les dicen, la insulina no genera complicaciones, no genera ceguera, no mata, al contrario, ¿no? Y el temor a las hipoglucemias, pues vamos a estar monitorizándonos, a lo mejor colocar un sensor, depende lo que se vaya presentando, enseñarles cómo aplicar la insulina y que se den cuenta que no es algo tan grave, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de insulina hay? También esto es una cosa que ameritaría una clase completa, entonces, pero bueno, en general, para que sepan. Ahorita me regreso al anterior. ¿Cómo es la producción de insulina nuestra? La producción de insulina nuestra tenemos nuestra me refiero a personas que no tenemos diabetes, una producción basal de insulina que está manteniendo la homeostasis de la glucosa ante la ausencia de ingesta de alimentos, o sea, todo el tiempo. 2 de la mañana, 3 de la mañana, tenemos una cantidad constante de insulina. Pero cuando comemos, hay picos de insulina. Esto es normal, ¿no? O sea, es lo esperado. Hay picos de glucosa y entonces hay picos de insulina para bajar esta glucosa a lo normal. Entonces, lo que tenemos que hacer una persona que no tiene insulina es llegar a estas metas, es decir, a que esté parecido a cómo sería la producción fisiológica, ¿ok? Esto es lo que se llama esquema basal bolo, es decir, poner una insulina que dura todo el día y unas insulinas rápidas, ¿ok? Entonces,
¿Qué insulinas existen? Existen las insulinas lentas, que son principalmente glargina y de Gludec, también de Temir, que es una que no se usa mucho en México, en Estados Unidos se usa más, y que duran más o menos 24 horas. No todas alcanzan totalmente las 24 horas, pero esa es la idea, que estén manteniendo unos niveles constantes de insulina. Seguramente se van a topar con NPH, que es de las primeras insulinas que se produjeron, que actúa como una basal, es decir, que todo el tiempo, pero no llega a las 24 horas, tiene una vida más o menos hasta entre 12 y 14 horas. Entonces, se tiene que poner, aunque sea basal, 2 veces al día. Entonces, una persona que le dejan una dosis de NPH no le están cubriendo los requerimientos de 24 horas, ¿ok? Para que sepan. Y luego están las insulinas prandiales, es decir, las que vamos a dar cuando la persona no puede tener estos picos de glucosa, de insulina por sí mismo, porque ya no tiene insulina, porque está en fases tardías o porque tiene diabetes tipo 1, ¿no? Y estas hay 2 estilos. Una que son los análogos, que son las más nuevas, que se llaman Aspart, Lispro y Glulicina, y una que es la regular, que es la que hay en el hospital y que es la más común que hay en los centros de salud porque no es tan cara, ¿no? La diferencia es que los análogos actúan en un tiempo más corto, entonces se lo pueden poner. O sea, no tienen tanto riesgo de hipoglucemia y se lo pueden poner unos 20, 15 minutos antes de comer y las otras se tienen que poner entre 30 y 40 minutos antes de comer. Entonces, la aplicación es como mucho más complicada y el tiempo que se mantiene la insulina en la sangre es más. Entonces, el riesgo de hipoglucemia es mayor. Entonces, en un mundo ideal donde tuvieran todo el dinero del mundo, pues lo ideal es usar, por ejemplo, de Gludec y Aspart, Lispro, Glulicina. Pero en un mundo real, pues van a tener que enfrentarse a todas las insulinas. Entonces, pues que conozcan más o menos que esto es lo que existe. ¿Cómo se aplica la insulina? Lo ideal es poner en el abdomen, piernas, glúteos o incluso en la parte posterior del brazo. Hay que ir rotando el sitio de aplicación, o sea, decirle al paciente primero aquí, o sea, alrededor de todo el ombligo, en las piernas, etcétera, entre 45 y 90 grados. Es muy sencillo de poner, las plumas casi ya en ningún lado se usan jeringas, sí existen, o sea, con NPH regular sí se usan jeringas, pero casi en todos lados y cada vez son más accesibles las plumitas que son unas agujas chiquititas con una pluma bastante sencilla de usar, entonces se ha vuelto algo como mucho más sencillo de utilizar. Efectos adversos que sí puede tener es una ganancia de peso, da más hambre y hipoglucemia, ¿ok? Entonces, ¿cuándo sí deberíamos de considerar iniciar insulina? Si está arriba de las, a pesar del tratamiento, en diabetes tipo 2, en diabetes tipo 1 siempre, si está arriba de las metas, es decir, que a pesar de todos los fármacos no lo estamos logrando poner metas, ahí podríamos iniciar insulina. Estos son como indicaciones dudosas. ¿Y cuándo 100% necesitamos iniciar insulina? Cuando una persona tiene pérdida de peso, cuando tiene síntomas o cuando tuvo cetosis. ¿Ok? O sea, si llegó ya con poliuria, polidipsia, todos estos síntomas, es muy probable que ya necesite insulina. Si tiene una hemoglobina glucosilada de más de 10 o una glucosa de más de 300, es muy probable que no lo vamos a alcanzar con puros fármacos. ¿Okay? Entonces, ahí ya habría que iniciar. Lo ideal sería iniciar una insulina basal, más o menos 10 unidades o 0.1, 0.2 unidades al día, y estar monitorizando ahí sí la glucosa diariamente. Y podemos ir aumentando la dosis de 2 o 1 o 2 unidades cada 3 días hasta lograr una glucosa en ayuno en las metas que queríamos. ¿Ok? Esto es más o menos lo mismo que les dije. Si tenemos una hemoglobina glucosilada de más de 8, empezamos una insulina basal, irla titulando hasta llegar a las metas que habíamos platicado. Si quieren tener la presentación, se las puedo mandar al rato. Y pues nada más. ¿Qué hacer con una hipoglucemia? Una hipoglucemia se define en pacientes con diabetes con una glucosa de más de 70, con síntomas adrenérgicos, que es diaforesis, palpitaciones, sensación de mucha hambre, temblor, y síntomas neuroglucopénicos, que estos son mucho más serios. Entonces, estos son más tardíos y hay que ponerles mucha atención. Cefalea, mareo, confusión, visión borrosa o crisis convulsiva. Cualquier persona que está con insulina, tenemos que explicarle qué hacer en caso de una insulina, de una hipoglucemia, porque o nosotros no vamos a tener el acceso a la mano del celular, o la persona no va a saber qué hacer. Entonces, tienen que tener en su bolsa tabletas de glucosa. Estas las venden en Amazon, pero también existen Sweetarts o son una muy buena opción. Tienen 4 gramos por tableta, entonces se van a tomar más o menos 15 gramos de carbohidratos, es decir,
3 o 4 de estas pastillas cuando tienen una hipoglucemia, ¿ok? O una cucharada sopera de miel o 3 terrones de azúcar o un vaso de refresco, porque luego pasa que se tomó toda la lata de la coca y además un manzana y además, pues de pronto hay una hiperglucemia que respondió a todo lo que lo corrigieron. Y hay que esperar 15 minutos y después volver a verificar. Es importante que sepan que en personas que tienen un sensor de glucosa, tenemos que verificar con la glucosa en el dedo porque lo del sensor puede ser un efecto retrasado, lo que veamos, como es la glucosa capilar. Y cuando una persona está inconsciente, lo que antes sabía era glucagón que se ponía intramuscular, seguramente en alguna película o algo bien así, esta escena dramática de sacas el glucagón, lo pones y ya la persona revive. Hoy tiene unos años que hay esta cosa que se llama Baqsimi, que es igual glucagón, pero inhalado. Entonces es menos dramático, no se tiene que refrigerar ni nada, y se pone cuando la persona está inconsciente una inhalación de esto y se puede repetir incluso cada 15 minutos si es que la persona no responde. ¿Ok? Entonces, una persona que tiene diabetes y que utiliza insulina debería de tener esto en su casa, en su oficina, en su coche o en varios lugares, ¿ok? Con la intención de nunca usarlo, pero en caso de una emergencia, tener un kit como de respuesta, además de las tabletitas de glucosa que las tengan en su bolsa, ¿ok? Y pues fue como un resumen express de qué es la diabetes, qué hacer, etcétera. Pues no sé si tengan ahora sí algunas dudas. Les dejo mis datos de contacto por si les da como pena preguntar por acá, pero pues no sé si tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Hola, doctora. Entonces, ¿le puedo leer las preguntas que pusieron en el chat para ver si las puede responder, por favor? Sí, claro. Ok, comienzo con la primera pregunta. Si un paciente presenta 3 veces consecutivas valores de glucosa en ayunas que oscilan entre los 125 y 130, ¿en qué momento se podría determinar que ya sufre de diabetes? Yo creo que ya, o sea, en ese caso ya podríamos determinarlo. Acuérdense que esto es algo como arbitrario, porque 125 no es diabetes y 126 sí. Ya, si alguien tiene 3 días 130 o 128 y un día tuvo 125 o así, ya podríamos considerar que tiene diabetes. Ok, doctora. La siguiente pregunta sería, ¿recomienda el uso de bombas de insulina o páncreas artificial en ciertos pacientes? Sí. ¿Y cuál sería el criterio o los criterios para ello? Las bombas de insulina son la primera línea de tratamiento para personas que viven con diabetes tipo 2, digo tipo 1, porque son personas que requieren, estar utilizando múltiples dosis de insulina. Entonces, cada vez hay más tecnología que hace que la bomba, digamos, se maneje solita, por así decirlo, o sea, actúe de una forma autónoma y el paciente tenga que tomar menos decisiones. Tener diabetes tipo 1 es un rollo, el paciente tiene que estar tomando decisiones todo el tiempo, eso sí les quiero decir y quiero hacer muchísimo énfasis, la diabetes tipo 1 no es una diabetes para un médico general, ni siquiera para un internista, entonces si ustedes no son endocrinólogos, tienen un paciente con diabetes tipo 1, refiéranlo, porque me han tocado muchísimos casos de pacientes con diabetes tipo 1 que los manejaba un médico general y llegan súper complicados después. Entonces, eso sí, muy, muy importante. Y sí, las bombas de insulina son una súper buena opción. El problema es uno, el costo, y mucho hay resistencia por parte de los pacientes, muchas veces son niños o adolescentes que no quieren traer un dispositivo conectado, entonces pero si el paciente está abierto, lo puede pagar, es una súper buena opción en personas con diabetes tipo 1. Ok, doctora, en dado caso de que surjan más preguntas, por medio del comité le harán llegar Perfecto. las preguntas para cualquiera. Entonces, le cedo la palabra al presidente del comité. Doctora, buenas noches. Primero que nada, le quiero agradecer que se haya tomado el tiempo de dar la ponencia con el comité. Realmente, bueno, nuestro comité apenas va empezando y tiene apenas 3 meses de existencia y obviamente es un honor tenerla aquí con nosotros para esta ponencia. Realmente su explicación fue muy buena. Luego le compartiré por privado lo que son los comentarios al respecto a la ponencia que han tenido los demás compañeros, pero bueno, agradeciéndole nuevamente la presencia a cada uno de ustedes y también a la doctora, nuevamente le agradezco el tiempo que se tomó con cada uno de nosotros y esperamos poder contar con usted próximamente en otras ponencias y bueno, muchas gracias por su apoyo y por la ponencia de esta noche. Le cedo la palabra otra vez a Frida, la directora de Relaciones Exteriores. Ok, de nuevo le queremos agradecer por esta presentación tan enriquecedora que hoy nos ha brindado.
ya que nos ha dado una visión muy clara y detallada sobre la endocrinología y el metabolismo, que estos son temas fundamentales para nuestra práctica médica. Su experiencia y conocimientos nos han permitido comprender mejor los desafíos y avances en esta especialidad. Estamos seguros de que estos conocimientos que hoy nos ha compartido serán de gran utilidad para todos los presentes y ayudarán a mejorar nuestra formación y práctica profesional. Le deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos y esperamos tener la oportunidad de aprender de usted nuevamente en un futuro. Gracias a todos por su asistencia y participación. Al contrario, gracias a ustedes. Aquí estoy para lo que necesiten. Muchas gracias. Entonces, doy por finalizada esta sesión.